Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro ciclo, del ciclo que el CLAC ha propuesto en estos días de crisis, titulado El pensamiento frente a la adversidad. Es nuestra tercera sesión, después de la primera inaugural sobre la cultura frente a la adversidad. Seguimos con aquel diálogo tan interesante con dos expertos en Derecho Constitucional, con Teresa Preses y Josu de Miguel Bárcena, acerca de los límites del estado de alarma. Y hoy abordamos otros de los asuntos que nos parecen más urgentes en esta crisis. Bueno, de hecho lo es siempre, lo viene siendo desde hace mucho tiempo, pero creo que particularmente la crisis de la educación se ha agravado de manera dramática a lo largo de estas semanas y en todo el mundo. Vamos a hablar, pues, de la educación en tiempos de pandemia. Creo que hay muchos retos que ahora se han demostrado verdaderamente urgentes y que requieren toda nuestra atención crítica, me parece. Creo que nuestra sociedad de alguna manera está sufriendo una serie de tensiones que la crisis no ha hecho más que poner de manifiesto. La educación de pronto en este país se ha suspendido, como todo lo demás. Hay una serie de polémicas a las que nos referiremos, la controversia en torno al aprobado general, la suspensión de las clases hasta el mes de septiembre, la tramitación de una nueva ley de educación en estos momentos por parte del gobierno de Pedro Sánchez y también, ya de una manera más general, la invasión, por así decirlo, de la virtualidad en la educación. Tenemos un ministro de Universidades, el señor Castells, que ha demostrado un entusiasmo inaudito, creo yo, esa es mi opinión, por el advenimiento de una nueva sociedad digital en la que ya la transmisión del conocimiento será puramente virtual. Y, en fin, todo eso plantea una serie de interrogantes, una serie de perplejidades, una serie de dudas que vamos a abordar hoy con un invitado excepcional, como es Gregorio Luri, que es una de las personas que más y mejor ha pensado sobre la educación en nuestro país en los últimos años. Gregorio Luri se define a sí mismo como maestro, que creo que es el mejor título que puede tener alguien, me parece. Mis mejores profesores de universidad siempre se reivindicaban como maestros también. Gregorio Luri estudió magisterio, luego cursó filosofía y también se licenció en ciencias de la educación. Y es alguien que ha conocido de primera mano todo el espectro docente. Digamos, ha sido maestro de primaria, ha sido profesor de bachillerato en el instituto y también ha sido profesor universitario. Es además un ensayista y un divulgador de primera clase, creo yo, como ha demostrado en ensayos como El proceso de Sócrates, Prometeos, Biografía de un mito, La escuela contra el mundo o últimamente La imaginación conservadora. Así que saludamos a Gregorio. Gregorio, bienvenido a esta charla. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, pero me vas a permitir que añada un libro más, el Por último. supuesto. La escuela no Que, es un parque de atracciones, desde luego. Se me ha escapado de lo ¿vale? que tenía muy presente, sí, sí. Bueno, Haces bien en añadir ese título a sí. tu biografía, porque es un libro espléndido además. Bien, yo quisiera empezar con una reflexión en torno a... Se ha hablado muchas veces, es decir, yo creo que en España particularmente arrastramos el problema de la crisis de la educación, es un problema casi sistémico de nuestra democracia, es decir, todos los gobiernos han tratado de imponer su particular versión de la educación, su particular ley, y no nos hemos puesto nunca de acuerdo y creo que eso ha provocado una enorme tensión y yo creo también a los jóvenes, a las distintas generaciones de alumnos. Pero ahora nos enfrentamos a un cambio profundo en la manera de entender y de comprender la educación. Y probablemente se habla de una transformación radical de la educación debido a la llegada de las nuevas tecnologías que de alguna manera se considera que pueden salvar esta crisis, esta suspensión durante la pandemia. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Gregorio? Lo que me planteas da para, no para una charla, sino para un seminario intensivo, una reclusión de 15 días en un monasterio discutiendo todas estas cuestiones. Pero vamos por partes. Primero, la escuela, como la democracia, es incapaz de responder satisfactoriamente a aquello que promete.
La democracia nos está prometiendo continuamente que será posible eliminar las diferencias entre gobernantes y gobernados y vemos que ahí no hay manera de salvar ese hiato. Dicho eso, viva la democracia, por supuesto. Y con la escuela nos pasa un poco lo mismo. Es decir, todas aquellas promesas emancipadoras que nos ofrecía en el siglo XIX, pues está demostrando que solo las cumple si las cumple a medias o parcialmente. Y dicho esto, viva la escuela. ¿Por qué? Porque tanto la democracia como la escuela son lo que podríamos llamar causas nobles e imperfectas, porque se puede ser al mismo tiempo, una causa puede ser al mismo tiempo noble e imperfecta. Es bueno, además, que el sistema educativo no esté nunca del todo satisfecho consigo mismo. Lo que pasa es que tenemos que ver si con nuestra actitud estamos subrayando la nobleza o la imperfección de la escuela. Con respecto a lo que planteabas de esta pasión de los gobiernos por legislar, hay que decir que es solo en parte y muy parcialmente verdad. Desde la LOCSE para aquí hemos tenido un consenso legislativo dominante que ha sido el del PSOE y los nacionalismos. Que ese consenso haya necesitado elaborar distintas leyes para definirse a sí mismo nos manifiesta, por una parte, la debilidad ideológica del consenso y, por otra parte, que todos colectivamente hemos asumido como principio que el discurso educativo ha de ser el de la socialdemocracia. Si, por ejemplo, pues leemos el prólogo de la famosa Ley Wert, ahí se encuentran más tesis claramente socialdemócratas que en ninguna de las otras leyes que hayamos aprobado. Es decir, tengamos claro, las leyes que han entrado en funcionamiento educativamente en España son leyes aprobadas por el consenso socialistas nacionalistas. Las dos leyes que aprobó el PP, pues la primera ni tan siquiera entró en funcionamiento porque cuando iba a entrar ganó Zapatero las elecciones y la sacó totalmente de juego. Y la segunda, la Wert, pues incluso los propios populares parecían sentirse insatisfechos con defender la ley y nunca ha entrado en funcionamiento de manera clara, ¿no? Han entrado en funcionamiento en los aspectos menos polémicos. Al conservadurismo español le da miedo, yo diría que pánico, polemizar sobre educación con la socialdemocracia. Dos cosas más, porque son las dos muy interesantes. La polémica que tenemos permanentemente en cuestiones educativas, ¿es real o es estrictamente ideología? Quiero decir, mi sensación, mi percepción de esas polémicas permanentes es que se centran más en principios generales que en resultados concretos. Si fuésemos capaces de analizar cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema educativo y qué resultados los acompañan, creo que sería mucho más fácil el acuerdo. Pero hemos decidido traspasar la polémica de los resultados a los principios. Y con respecto a la transformación radical de las nuevas tecnologías, me parece que las promesas emancipatorias que aparecían, pues qué sé yo, hace 10 años presentando las nuevas tecnologías como una especie de nueva teología de la liberación, están dejando lugar a un escepticismo que me parece sano. Entonces, estamos de acuerdo en la importancia de la presencia y la viva voz en la educación, ¿verdad? Digamos que es algo insustituible. Ojalá hubiese un debate real sobre cuestiones educativas. Yo es que lo niego eso. Niego que exista en realidad un debate con hechos sobre la mesa sobre cuestiones educativas. Por ejemplo, te voy a decir algunas cuestiones que para mí son axiales a la hora de entender lo que nos pasa y que no veo que nadie las esté debatiendo. Primero, ¿por qué en España tenemos de hecho dos sistemas educativos? Uno que podríamos decir que va de Madrid para abajo y otro de Madrid para arriba, con la excepción de las Baleares y la Comunidad Valenciana. En el primero, podemos poner como ejemplo Castilla y León o Navarra, pues resulta que las distintas leyes educativas que hemos tenido pues no han roto una corriente de resultados que venía desde antiguo. Si analizamos el segundo sistema, podemos ver que sí, Extremadura y Canarias,
pues vemos que las distintas leyes educativas no han contribuido a mejorar ese sistema. Entonces, ¿cuál ha sido en realidad el efecto práctico de nuestras leyes educativas? ¿Por qué tenemos esas diferencias tan notables en España que nos ponen de manifiesto a la hora de la verdad que tenemos en la práctica los sistemas educativos? Yo no veo el debate porque no veo que los temas urgentes, candentes, prácticos, ¿qué te diría yo? ¿Cuál es la formación real de los alumnos, nuestros alumnos, cuando terminan su escolarización obligatoria? ¿Por qué tenemos el porcentaje de ninis que tenemos? Si los ninis se solucionan o se disminuyen regalando aprobados generales, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones yo no las veo sobre la mesa. Eso sí, las cuestiones ideológicas, todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que la socialdemocracia en su conjunto prefiere evaluarse a sí misma por la altura de sus ideales que por la de sus resultados. Pero al mismo tiempo tenemos ahora una ley de educación que se está tramitando estos días y lo que he podido leer sobre ella es que ya de una manera absolutamente ostensible, incluso se podría decir desvergonzada, se proclama la marginación de los conocimientos enciclopédicos y memorísticos en favor del enfoque competencial. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que nuestros profesores están ya tan acostumbrados a recibir un chaparrón legislativo cada cierto tiempo, o de hecho a vivir ya inmersos en ese chaparrón legislativo, que cuando oyen todas estas cosas dicen, mira, ya están los interinos aprobando leyes, porque en educación los interinos son los políticos y los propietarios definitivos, los profesores que están en las aulas. La distancia que hay entre los debates parlamentarios y las prácticas reales es enorme y además está dando lugar a un fenómeno muy curioso, y es que el discurso pedagógicamente correcto imperante tiene poco que ver con las prácticas reales en la escuela. Entre otras cosas, porque el mismo concepto de sistema educativo se nos ha modificado de una manera notable. Mientras lo estábamos mirando, resulta que el propio concepto se ha modificado. Y hoy la iniciativa privada está acudiendo en masa a suplir las deficiencias de la escuela. De hecho, sabemos que pues mira, 2 de cada 3 de nuestros alumnos hacen más de 2 actividades extraescolares a la semana. Sí, para las familias, la trayectoria educativa de sus hijos es más amplia que lo que les proporciona la escuela. La escuela, en sentido general, primaria y secundaria, sigue siendo relevante, pero su relevancia va disminuyendo porque el otro sistema paralelo, el de las actividades extraescolares, va en incremento. Mientras discutimos si la educación pública tiene que ser gratuita o no tiene que ser gratuita, en la práctica, cualquier padre lleve a su hijo a una escuela pública o a una escuela privada, acabará pagando una cuota para que su hijo pues vaya a una academia de inglés, haga actividades, pues qué sé yo, de robótica, que hoy están en auge, haga estancias en el extranjero, etcétera, etcétera. Los padres saben que la trayectoria educativa de sus hijos, lo saben cada vez más, que la trayectoria educativa de sus hijos está en sus manos y que necesariamente tienen que completar lo que haga la escuela. Por lo tanto, en contra de lo que creen algunos, cuanto más se baje el nivel de la escuela, más se estará privatizando la enseñanza. Y en estos días de pandemia, ¿qué es lo que más te preocupa con respecto a la educación? A ver, primero, creo que hay que ser generoso a la hora de evaluar lo que ocurre estos días, por una razón muy sencilla. Aquí no había nadie que fuese experto en cuarentenas por pandemias. Por lo tanto, una cierta comprensión ante la necesidad de improvisar me parece que va de sí, ¿no? Ahora bien, creo que en general y de manera muy mayoritaria, los docentes han estado por encima de los políticos. Los docentes han buscado enseguida maneras de atender a sus alumnos, ver cómo esos que se quedaban descolgados pues los podían atender.
Conozco muchísimas escuelas que han repartido los ordenadores de los centros entre los niños que no tenían. Conozco un montón de escuelas en barrios muy marginales en los que los profesores les han dado a los chavales su teléfono particular para que los llamaran en el momento que tenían una dificultad. Es decir, lo que sí que hemos visto de manera desconcertante es que cualquier cosa que dijesen los gestores políticos a los 4 días era modificada, ¿no? Y que eso te lleva a lo que te decía, hay, digamos, un muro de desconfianza entre la administración y los administrados, que eso les lleva a los administrados a decir, saquémonos nosotros las castañas del fuego, que los que nos administran, vete a saber cuándo cambiarán de opinión. Las escuelas y los institutos han estado de manera muy mayoritaria a la altura de las circunstancias. Eso no quiere decir que lo hayan hecho siempre bien, sino que han estado aprendiendo de sus errores. Y eso me parece que es normal, es comprensible. Si algo hemos visto aquí, a mi modo de ver, son 2 cosas. Primero, que no hay sustituto pedagógico a la relación cara a cara entre un maestro y un alumno. Hay y debe haber complementos, y los debe haber, complementos. Vivimos en el siglo XXI. Esos complementos deben existir, pero no hay sustituto. Y cuando esa relación cara a cara falla, lo que nos encontramos es que lo que funciona en la práctica no es la relación virtual entre un alumno y un profesor, sino entre una familia que trabaja alrededor de ese alumno y el profesor. Y la diferencia no está tanto en la tecnología como en ese ambiente de ayuda al hijo que está haciendo un problema o que está haciendo este trabajo. Es la familia la que se está poniendo en contacto con el profesor, aunque la evaluación la tenga el alumno. De esto creo que todos los que hemos pasado estos días tenemos sobrada experiencia. Podríamos hacer incluso una tipología de las familias por la implicación de la familia en las actividades escolares del niño. Dicho esto, parece que alrededor del 10% de alumnos se han desenganchado. Lo que me interesaría saber es si ese 10% coincide con el 10% que ya iban a remolque en la escolarización normal. Dicho esto, creo que en algún lugar en las administraciones públicas debiera haber alguien analizando lo que está pasando y tomando nota. Dudo que exista. Yeah. ¿Y crees que esto realmente va a cambiar mucho la educación, la forma de enseñar? Es que nuestras capacidades de aprendizaje tampoco son tan infinitas. Si es que cuando se está diciendo, cuando hablamos de innovación, 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 pues si al final resulta que lo que planteamos como innovación es alguna práctica que ya estuvo siendo habitual en escuelas de finales del siglo XIX. El pedagogo que está detrás de todos los discursos innovadores es Dewey. Y Dewey, la escuela de Dewey en Estados Unidos fue mayoritaria en los años 30. Digamos que más allá de lo que nuestro narcisismo piensa, las posibilidades de inventar son reducidas, porque tenemos, primero, alguien que quiera y sepa transmitir un contenido complejo y alguien que esté dispuesto a recibirlo. De hecho, le demos las vueltas que le demos. Esto, Georg Simmel, el sociólogo alemán, tiene toda la razón. La educación no es sino la subjetivización de la cultura objetiva. Hay un conjunto de saberes que la humanidad ha ido generando y eso lo tengo que hacer mío, porque el Quijote en realidad solo es una realidad literaria cuando yo lo leo. Cuando no lo leo es un montón de papel que está en una estantería, ¿no? La subjetivización es lo que le da vida a la cultura. ¿Pero qué ha ocurrido? Que estamos asistiendo a lo que el propio Simmel llamaba la tragedia de la cultura, que la diferencia entre el incremento de la cultura objetiva y mis posibilidades de acceso de esa cultura son cada vez menores. Porque está aumentando la cultura objetiva mientras que mis capacidades pues no aumentan. Entonces, eso crea hoy una tensión nueva
al ver que nos encontramos con un mundo complejo al que es imposible acceder, porque aquí nadie es experto sino en cuestiones puntuales. Yo llevo toda la vida dedicada a la filosofía y si a mí me dijeran, pero conocer de verdad, ¿a quién conoces? Pues te diría 4 o 5 filósofos con los que tengo un trato más frecuente, pero hay etapas completas de la historia de la filosofía que tengo un conocimiento, por decirlo así, de manual. El proceso de subjetivización de todo eso, pues es cada vez más complejo. Y eso crea determinadas tensiones. Y una de las tensiones, a mi modo de ver, más perniciosas de los últimos años es la de decir, como es imposible adquirirlo todo, no adquiramos nada. Y entonces, en vez de trabajar conocimientos, trabajemos procedimientos, métodos, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo es que no hay posibilidad de pensar con conocimientos ausentes. Es decir, a la totalidad de la cultura objetiva tienes que plantearte con la parcialidad de tu cultura subjetiva, no con la ausencia de cultura. Hoy viene una entrevista en El País interesante con el ministro de Educación francés, con Jean-Michel Blanquer. Francia ha decidido reabrir los colegios y hay una serie de consideraciones que ya hacía Blanquer que me parecen interesantes, que dice que, en fin, que la obligación del político también es responsabilizarse de muchos alumnos que pueden quedarse completamente descolgados durante esta crisis. Es decir, que si ahora no se les da la oportunidad de volver al colegio, a lo mejor ya pierde para siempre su educación, ¿no? ¿Qué te parece a ti al respecto? Pues, a ver, es que Francia, que para mí era casi la utopía pedagógica con su escuela republicana, lleva décadas haciendo aguas de manera extraordinaria. Por ejemplo, los problemas de disciplina, los problemas de violencia con los profesores, las zonas marginales absolutamente desatendidas son terribles, son terribles. Entonces, la prueba es que no hay ministro de Educación que dure más de 2 años en Francia. Es una situación que no me parece, digamos, que sea digna de ser tomada como ejemplo. Genera una gran cantidad de retórica educativa, mientras que en la práctica estamos viendo pues, que la escuela privada y la escuela especialmente pública de los barrios marginales hay una diferencia, pero abismal, cada vez más grande, ¿no? Cada vez más grande. Si a eso le añadimos, pues por ejemplo, la escuela musulmana, que la escuela musulmana, fíjate qué fenómeno más curioso. Que yo sepa, hay en estos momentos 4 escuelas musulmanas en funcionamiento en Francia. Y la primera que se creó se llamaba, fíjate, la réussite, el éxito, ¿eh? Porque aparece en su ideario como primera norma la siguiente: el primer deber de un ciudadano musulmán en Francia es estar intelectualmente bien formado. Y eso crea toda una serie de sinergias y de dinamismo muy curioso. Quiero decirte, sí que en la escuela, en la sacrosanta laicidad de Francia, la escuela católica esté creciendo allá donde la escuela pública está fallando, y además está creciendo porque muchos alumnos musulmanes prefieren ir a las escuelas católicas con el argumento de que por lo menos en la escuela católica se puede hablar de Dios, pues crea una situación de una complejidad tal bueno, digamos que Blanquer, las tesis que está defendiendo, pues bien, pero siento mucho más próximas y cercanas las críticas, pues qué sé yo, de un Finkielkraut a la educación francesa. Es decir, Francia ha abandonado a los hijos de las familias pobres. La escuela francesa ha abandonado a los hijos de las familias pobres, como está pasando en España. Blanquer también dice una cosa que me parece interesante y de hecho quisiera dedicarme quizá a una sesión completa de este ciclo, que es la diferencia entre la decisión científica y la decisión política. Hombre, claro, pero eso, claro, es que eso, ¿en qué mundo estamos, no? Que no vemos esto con toda claridad. Lo que estamos asistiendo es
al miedo de los políticos a ejercer liderazgo claro en tiempos de crisis. Exactamente. Y lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en España y lo estamos viendo en Estados Unidos. Es decir, allá, cuando más urgente sería la presencia de un líder claro, pues los líderes se protegen detrás de los científicos. Los científicos, y además con una visión de la ciencia absolutamente dogmática y falsa. Sí. Como si la ciencia estuviese en posesión de la verdad absoluta. La ciencia es un proceso de construcción de conocimientos muy crítico consigo mismo. Claro. Entonces aquí estaba diciendo, no, los científicos, esa dimisión es la dimisión del político delante del científico, es terrible, entre otras cosas porque, eso lo decía Leo Strauss, la ciencia es capaz de construir una bomba atómica, pero es incapaz de decidir cuándo utilizarla y si utilizarla. Exacto. Aquí nos encontramos con lo mismo. La ciencia no te puede decir cuál es la relación que puedes ser capaz de establecer entre la protección a la salud y, bueno, la existencia de una economía que nos permita proteger esa salud. Que ahí hay un dilema que hay que encararlo políticamente. Con datos científicos, sí, claro que sí, pero un científico no te puede decir, no te puede dar respuesta a eso. Detrás de ese blindaje, tras la ciencia, lo que hay es un miedo del político a ejercer su liderazgo y un falseamiento de la misma ciencia. Sí, y Hannah Arendt decía al respecto algo muy interesante, y es que el estadista en una verdadera democracia se tiene que rodear de expertos, pero al final la última decisión la toma a solas el estadista, y que ahí hay un misterio, un enigma que la democracia debe preservar, porque es la decisión moral última. Mira, te lo plantearé, si quieres, de una manera provocadora, pero que tiene, a mi modo de ver, un fondo de verdad. El científico trabaja con verdades descubiertas. Es decir, algo en la realidad funcionaba de una determinada manera y el científico dice, esta es la ley que explica su funcionamiento. Mientras que el político trabaja con verdades construidas porque tiene que garantizar la copertenencia, la coherencia, el dinamismo de una sociedad, el orgullo de una sociedad sobre sí mismo, porque como pues yo creo que sabemos de sobra, una comunidad que no está contenta con aquello que es, difícilmente va a querer mejorarse, ¿no? Hay toda una serie de elementos, si quieres, retóricos, pero que son imprescindibles en política. Es decir, hay que trabajar el futuro, porque el futuro tiene que entusiasmarnos para que podamos encaminarnos hacia él. Y ahí hay una serie de, por decirlo así, de verdades construidas que son la clave de la acción política. Renunciar a ellas para ponerse en manos de los científicos, primero que no es nada progresista, porque cambia la construcción del futuro por la aceptación de ciertas normas sobre el pasado. Y después es cobarde, es muy cobarde. Sí, y además hay un peligro, ¿no te parece? Un peligro que desde luego la filosofía ha advertido desde hace desde muchísimo tiempo, solo en el siglo XX, desde Heidegger hasta Giorgio Agamben, que es entregar toda la política a los expertos. Es decir, hay un peligro de claudicación que me parece que en estos momentos es muy importante también resaltar. Mira, sabes, no, es divertido ver que probablemente el filósofo español más de actualidad en estos momentos sea Gonzalo Fernández de la Mora, ¿no? Aquel teórico del Estado en obras. No necesitamos ideología, necesitamos obras. Y necesitamos obras con expertos. La ideología eso es la pospolítica que decían Claro. algunos. Pues yo animo a leer a un personaje tan curioso como Fernández de la Mora desde la perspectiva actual y descubrirán hasta qué punto en la letra incluso no leída, estoy convencido, de sus obras, Fernández de la Mora está siendo de una actualidad sorprendente y si quieres paradójica, pero real. Es decir, eso de la pospolítica, ¿no? Porque, claro, en educación pasa siempre en los debates lo mismo. Cuando tú le preguntas a un político si ha planteado tal cuestión, tiene una solución facilísima y es la de decir, cuando yo comencé dedicábamos tanto porcentaje a la educación, ahora lo hemos incrementado en 2 puntos y te da una respuesta técnica
a lo que tú habías planteado, una pregunta de otro tipo, ¿no? Pero si nos dan esa respuesta técnica, nos quedamos satisfechos. La técnica es imprescindible, el experto es imprescindible, claro que sí. Es interesante saber, pues, ¿qué te diría yo? Si vamos a tener una tormenta o una nevada y cómo evolucionan determinadas variables, ¿no?, de nuestro mundo. Pero la respuesta la tiene que construir el político que tenga voluntad de artesano, de construir algo con su comunidad. El político, ya que estamos hablando de autores, aquello que decía Platón, que es un tejedor, ¿no? Porque une los hilos pues los hilos del tejido para construir una pieza nueva. Esa es la labor del político, a la que si dimite, pues no es que no se esté mostrando solo su cobardía, es que está dejando el espacio libre para la demagogia. La demagogia, o lo que se llama populismo, no es aquello que aparece cuando los políticos dejan de asumir su quehacer. Sí, en ese sentido me llama la atención el contraste, por ejemplo, entre cada vez que sale en nuestro país, en nuestro gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, siempre se refiere a que él está de alguna manera siguiendo todos los consejos de los expertos, cosa que ya se presupone. Me parece que es un poco escandaloso que el presidente del gobierno tenga que insistir cada vez que sale en que hay que escuchar a los expertos, cuando en realidad lo que queremos escuchar es la voz de un político, ¿verdad? Es escandaloso, efectivamente, que Sánchez hable así, y es escandaloso que la oposición no esté reivindicando con más fuerza la política. Claro. Por ejemplo, también he seguido muy de cerca estos días lo que ha ocurrido en Alemania, ¿no? Y el otro día el presidente de la República Federal, Frank-Walter Steinmeier, hizo un discurso, ha hecho 3 o 4 discursos verdaderamente ejemplares, pero hizo uno que, digamos, que no se ha reflejado tanto en la prensa española, que fue el Concierto Europa, que cada año da la Filarmónica de Berlín, en distintos lugares de Europa. Sí. Y este año el concierto se tenía que dar en Tel Aviv, no se ha podido dar por razones obvias, pero se ha querido mantener el concierto en la Filarmonía de Berlín con la orquesta reducida a dimensiones de cámara por cuestiones higiénicas y fue un concierto verdaderamente extraordinario que se pudo seguir en directo a través de la página web de la Filarmónica de Berlín. Y antes de eso salió el presidente de la República Federal para hablar de la importancia de la cultura y para decir que a lo largo de estos días de confinamiento hemos podido comprobar hasta qué punto la cultura no es algo superficial o marginal o accesorio o ornamental, sino que es, dijo el alemán, Lebensmittel, es decir, alimento. Y me pareció que eso realmente era un ejemplo, ¿no? Claro, pero tienes que tener políticos cultos para que te digan eso. Sí. Y no es ninguna tontería, no es ninguna tontería que el político sea culto y por lo tanto disponga de visiones amplias sobre la realidad. Por otra parte, tú fíjate que la sensación que tienes cuando oyes a determinados políticos, aunque no te lo digan directamente, la sensación que transmiten es tranquilos, que estáis en buenas manos. Sí. Tranquilos, que sabemos, estamos encaminando, hay problemas, pero estáis en buenas manos. Mientras que la sensación que transmiten otros es tranquilos, que estáis en manos de técnicos. Y claro, que lo que estamos viendo es que no hay una voz de los técnicos, hay una pluralidad de voz. Y eso es la ciencia, es que la ciencia es eso, la ciencia es el saber más polémico que existe, ¿no? Porque lo que pasa es que hacen los criterios de la polémica explícitos. No se puede polemizar con cualquier cosa, ¿no? Tienes que plantear de manera explícita los argumentos lógicos que sustentan tu polémica. Pero en fin, eso, tranquilos que estáis en manos de técnicos, cuando tienes una polifonía de voces técnicas, cuando los técnicos se han estado corrigiendo a sí mismos continuamente, cuando te llevan a vivir el presente, eso que te están diciendo, ya iremos aprendiendo, ya iremos, lo que estamos diciendo vale hoy, pero quizás mañana lo modifiquemos, te está transmitiendo, aunque no lo digan explícitamente, la sensación de que el que lleva las riendas no sabe para dónde tiene que dirigir el carro, ¿no? Pues esa es la labor del político a veces, incluso con datos que no permiten ser optimistas, contribuir al optimismo colectivo,
pero con hechos, no persiguiendo las voces pesimistas, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención ver cómo en Estados Unidos ha habido manifestaciones de gente protestando contra la reclusión, no porque estuvieran a favor de la reclusión o en contra de la reclusión, sino porque consideraban que el gobierno federal no tenía capacidades constitucionales para prohibirle a nadie salir de su casa. Esa era la protesta. El gobierno puede aconsejarnos que no salgamos de casa, pero no nos puede prohibir salir de casa. ¿Qué ha pasado en España? Pues que se manda la policía a una calle de Madrid en la que hay previsto hacer una cacerolada contra la gestión. Bueno, en fin, eso es la diferencia entre la confianza en la ciudadanía o la desconfianza. Completamente. Y eso tiene mucho que ver con la educación, ¿verdad? Es esencial. Es decir, si quieres conocer de verdad el régimen político de un país, mira sus escuelas. Claro, evidentemente. Y volviendo a eso, la cuestión que preguntabas al principio, que me ha interesado mucho, sobre hasta qué punto ya muchas familias están delegando la formación de sus hijos en las actividades extraescolares. Es tanto como decir que se está vaciando de contenido la escuela. Y por tanto, en ese sentido, la controversia en torno al aprobado general, ¿no te parece que ha puesto al descubierto que la escuela se considera cada vez más un simple trámite, que cuanto antes se pase mejor, para luego ya dejar a los jóvenes en manos del mercado y en manos de la especialización técnica privada? Bueno, vamos por partes, porque esto es muy interesante. Es una anécdota que nos sirve como categoría. Primero, no hay un aprobado general. En la práctica lo que hay es una recomendación de promoción general. Se recomienda que haya una promoción general, pero ya se especifica también que en algunos casos que se considere conveniente y tal, pues que podrán repetir, que es lo que se ha hecho siempre. ¿Qué es lo que se ha hecho siempre? Yo conozco bien los claustros de los centros educativos y no se repite porque te juegues la repetición de un alumno en la ruleta o porque los miras mucho esos casos. Podemos ver si se puede disminuir el porcentaje de repetidores o no, pero siempre se ha hecho eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aquí, como no se tenían criterios propios, se ha estado esperando a ver lo que hacían en Italia. Y solo cuando Italia ha decidido, aquí hemos dicho, pues lo copiamos. Y lo copiamos siguiendo, y esto es muy divertido, siguiendo la interpretación que el diario El País decía o daba de lo que estaba ocurriendo en Italia. Entonces, repetimos lo que se ha hecho en Italia, pero no mirando a Italia, sino a la transmisión, a la interpretación del diario El País. Ha sido muy curioso, pero eso es real, ¿no? ¿Qué es lo que aquí pasa? Y esta sí que es una cuestión para mí esencial para entender nuestro tiempo. En el fondo se les está diciendo a nuestros alumnos que son nobles porque sufren. Pobres, sufren, por lo tanto son nobles. No se les está diciendo sois nobles porque os esforzáis para superar vuestro sufrimiento. Somos nobles porque sufrimos. Estamos en lo que yo llamo en un psicosocialismo, en la cual, ya que no se puede socializar el cuerpo, se intenta socializar el alma. Y se intenta socializar el alma a partir de algo para lo que todos valemos, que es aquello que decía Montesquieu, para el sentimiento todo el mundo vale, ¿no? O para la emoción todo el mundo vale. Entonces estás diciendo pobre, y a ese pobre le das una palmada en la espalda y le dices, como sufres, no te preocupes, vas a promocionar. Tranquilo, vas a promocionar. Y después, ¿qué hacemos con esos niños que como sufrían los promocionamos? Pues los abandonamos en la puerta de la escuela cuando termina su escolaridad. Eso me parece que es un ejemplo de insolidaridad mayúscula. Mayúscula. Primero, porque se está haciendo además con la colaboración y el apoyo de las asociaciones de padres de la escuela pública, que deberían de ser los más interesados en que se mantuviera en funcionamiento y además en perfecto estado el ascensor social. Porque las escuelas privadas y las concertadas, muchas de ellas, ya encuentran maneras
para, bueno, pues para ver cómo se gestiona el aprendizaje, la promoción, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes lo que ha ocurrido en las escuelas públicas? En algunas concertadas también, pero sobre todo en las públicas, que han sido muchos los alumnos y los padres que han llamado a la escuela diciendo, ¿y si ya promociona, para qué seguir trabajando? Claro. Es de verdad que me parece, y eso no solamente lo ha hecho la ministra, sino la ministra y los consejeros de educación, que se han comportado a lo largo de esta crisis como un grupo de pardillos, y perdonadme la expresión, pero es eso, Sí, o sea, como sí. un grupo de pardillos. El aprobado general, yo he dicho alguna vez que el aprobado general a la hora de la verdad significa regalar nuestro desprecio al conocimiento a unos alumnos porque esos alumnos nos dan pena. ¿Eh? Pero el mensaje que se está transmitiendo es letal para los niños culturalmente pobres. Letal. Y por tanto la escuela queda como un simple trámite aquí, queda algo completamente vacío y completamente, en fin, desgajado de la democracia. No, porque como estamos también en una democracia sentimental, estamos sustituyendo los contenidos por las emociones. ¿Eh? Y considerando además que hay determinadas actitudes como haciéndolas pasar por virtudes cuando en sí mismas son muy ambiguas. Mira, la empatía. La empatía que parece que hoy sería un valor y además comúnmente repartido. La empatía no es ningún valor. La empatía es un elemento neutro que depende cómo lo uses. Es como un cuchillo, lo puedes utilizar para dar de comer a un hambriento cortándole, pues qué sé yo, un trozo de carne y dándoselo, o lo puedes utilizar como arma blanca. La empatía puede ser buena cuando está regida por buenos valores, pero ¿qué es lo que nos oferta Maquiavelo? Sino una empatía, un conocimiento profundo de lo que piensa el otro para saber aprovecharlo en tu beneficio. Pero estamos diciendo la empatía, bueno, entonces estamos con emociones, con empatías, con inteligencias emocionales, etcétera, etcétera, y aislando los conocimientos. ¿Por qué? Porque los conocimientos efectivamente crean diferencias, mientras que para el sentimiento todo el mundo vale. Y entonces eso nos hace creer que lo que es democrático es educar en una sensibilidad edulcorada, fofa, que a la hora de la verdad pues impide que nuestros alumnos tengan capacidad para resistir a las dificultades con las que se encuentran en la vida cotidiana. Es decir, si a un niño le hacemos siempre ropa a la medida de sus 6 años, a poco que crezca reventará las costuras. Entonces, para que no las reviente, le estamos haciendo cada vez la ropa más dura. Más dura, más dura, más dura. Pues entonces estamos impidiendo que crezca. ¿Y a qué crees que obedece esta marginación de la memoria en la educación que parece que se va a consagrar en esta nueva ley que el gobierno está tramitando estos días? A mí esto me saca de mis casillas. Es decir, honestamente, ¿conoces a alguien que quisiera tener menos memoria de la que tiene? Sí. ¿Conoces a alguien? Yo quisiera tener muchísima más memoria de la que tengo, pero muchísima más. Sí, sí, sí. Pero es que además, ese desprecio de la memoria va en contra de todas las aportaciones de la psicología cognitiva, absolutamente de todas. Es que es una ocurrencia, de nuevo, es el antiintelectualismo ofrecido como regalo lastimoso a los alumnos. Eso es. Sin memoria, no hay vida interior. No hay vida interior. Cuando te miras a ti mismo no encuentras más que oscuridad y vacío. Sin memoria no tienes lenguaje, que en definitiva el lenguaje es nuestro conocimiento nacto. ¿Eh? No puedes comentar tu expresión si no tienes memoria. Sin memoria te quedas cada vez, se va reduciendo cada vez más tus campos de interés, porque con gran frecuencia, y todos tenemos experiencias de esto, aquello que nos ha interesado ha venido después del conocimiento de eso.
¿Qué te diría yo? Pues yo antes de conocer a Shostakovich no tenía ningún interés por él. Claro. Es mi contacto con Shostakovich el que me hace descubrir un universo que cada vez me resulta más apasionante. Pero es que además, cuantas más cosas conozco de Shostakovich, mejor lo comprendo, más fácil me resulta aprender. Es decir, el conocimiento del experto es radicalmente distinto del conocimiento del novicio. ¿Eh? No es, como creen algunos pedagogos a la violeta, el interés el motor del conocimiento, sino que es el conocimiento el motor del interés. Nuestras abuelas podían ser analfabetas y sin embargo conocían cientos de recetas, sin apuntarse ninguna. ¿Por qué? Porque a la medida que vas conociendo y vas entrando en ese mundo, más fácil es conocer cosas nuevas y ser crítico y creativo con lo que tienes. Hay algo también que es una verdad de perogrullo. Por mucho que digamos que queremos hacer de nuestros alumnos ciudadanos críticos, no se puede ser crítico sobre información ausente, ni puedes pensar sobre información ausente. El desprecio del conocimiento es una frivolidad que van a pagar cara no nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos. Porque además, si algo caracteriza nuestro presente, no es por ser una sociedad de la información, como se decía unos años, ni tan siquiera por ser una sociedad estrictamente del conocimiento. Nuestra sociedad es la sociedad del capitalismo cognitivo, en la cual el conocimiento se está convirtiendo cada vez de manera más determinante en una fuente de riqueza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde un punto de vista, si tienes convicciones democráticas claras, eso, si no las tienes es otra cosa, pero si tienes convicciones democráticas claras, te interesa como una cuestión estratégica fundamental elevar el conocimiento el nivel de la cultura general. ¿Por qué? Porque si no, que ya se está dando, vamos a dar lugar a una élite cognitiva absolutamente desgajada de la cultura media. O bien enriquecemos, damos fuerza, riqueza y fundamento a la cultura general como la cultura que nos cohesiona a todos, ¿eh? Que cohesiona a los especialistas entre sí y a nosotros con los especialistas, o si no, estaremos dando lugar al nacimiento de una nueva aristocracia basada en el conocimiento. Más que por ahí vamos, y hay elementos que nos lo permiten. Yo creo que estamos asistiendo ya a esa élite cognitiva. Os animo que vayáis a la Politécnica de Barcelona y preguntéis cuántos alumnos tienen que proceden de la privada, cuántos de la concertada y cuántos de la pública. Claro. Y curiosamente, enlazando con esto que estás diciendo de la aristocracia o de la nueva aristocracia o la nueva élite cognitiva, curiosamente el resultado viene, como decías al principio, de que la educación en España ha sido un pacto entre la socialdemocracia y el nacionalismo. Claro. Por tanto, en este desprecio a la memoria y a la alta cultura, por así decirlo, hay también un componente ideológico, ¿verdad? Pues claro que hay más que un componente ideológico. Ojalá hubiese una ideología fuerte detrás, de verdad te lo digo, ¿eh? Ya. Ojalá dijeras, aquí hay una ideología consistente, exacto, un pensamiento, una cosa. Lo que ha habido es, primero, un deseo de diferenciarse de la derecha, que la derecha es el mal y por lo tanto cuanto más nos diferenciemos, menos tendremos que justificar que nosotros somos el bien. Y Claro. segundo, pues un pactismo que como ha sido siempre muy coyuntural, han necesitado renovarse cada 2 por 3. Que nuestras leyes, la sucesión de leyes, tienen más que ver a la fragilidad del pacto entre socialdemocracia y nacionalistas que a los cambios reales de la sociedad española. Y curiosamente, ese desprecio por la alta cultura acabará generando una aristocracia, es decir, un elitismo real con respecto al conocimiento. Lo está creando. Lo está creando ya. Lo está creando ya de una manera muy clara. Estamos, fíjate, asistiendo ya, y hay datos, muchísimos datos que nos apuntan por aquí. Es decir, siempre que se habla del futuro hay que hablar con humildad, porque el futuro siempre llega con sorpresas bajo el brazo. Pero hay datos que nos permiten sospechar que hay una élite cognitiva que en estos momentos
se estructura en torno a las llamadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son personas altamente cualificadas que están recibiendo ofertas de trabajo muy altas, pero no las quieren porque prefieren montar sus propias empresas y vender servicios. Si vamos a algún distrito tecnológico de Barcelona, lo vemos muy claro. Esas personas dicen, no, no me vengas con contratos, no quiero ser tu asalariado, quiero vender los servicios de mi empresa, ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo otro sector que hace lo posible por tener un contrato y las empresas no se lo dan. ¿Cuál es ese sector? Ese es el sector que cada vez se está dedicando más a la atención de personas y de animales. Que además serán contratados en función de las necesidades del momento. Y en medio hay una clase, la clase media, que en estos momentos está perpleja, porque por una parte intuye que si quiere parecerse a los primeros tiene que esforzarse, pero no sabe cómo. Y por otra parte, pues está viendo ya pues, que todos conocemos a alguien que ha caído ya en ese sector de trabajos precarios, buscando pues a ver si puedo encontrar un trabajo para estos 15 días, porque nadie me va a ofrecer un contrato estable. Pues esa formación, esa atención a la clase media, yo diría que debería ser hoy un elemento esencial de cualquier ideología que se considere, pues qué sé yo, con 5 gramos de filantropía, por decirlo así, ¿no? Esencial. Ahora, como estamos viendo también que el progresismo se nos ha vuelto temeroso, pues estamos en una situación nueva, ¿no? Por primera vez el progresismo tiene miedo al futuro. Y eso lo estamos viendo en las escuelas como un fenómeno altamente inquietante. Nuestros niños son la primera generación de la historia que está siendo educada con miedo. Es decir, miedo a los desastres ecológicos, miedo a las guerras, miedo a las no sé qué, miedo a los no sé cuántos, miedo hasta a sus propias familias, porque las familias se presentan como un elemento problemático de los que hay. Y eso no me parece que augure nada especialmente bueno. Y dentro de todo esto, dentro de los problemas que está sufriendo la educación, las humanidades, ya venimos hablando desde hace muchísimo tiempo también, ocupan un espacio cada vez más residual. Y tradicionalmente, además, se ha reservado para las humanidades un papel, digamos, ornamental y para tiempos de bonanza. ¿No? Y resulta que de pronto la cultura, cuando hay un problema, cuando hay una crisis, ya, digamos que se suspende, como ha hecho nuestro ministro de Cultura, que ha decidido que no hay nada que hacer, y nos ha librado a todos los que trabajamos en el mundo de la cultura a nuestra pobre suerte. Cuando en realidad, como por otra parte recordaba el presidente de la República Federal, Steinmeier, las humanidades son algo cardinal, digamos, en una democracia. Y no solo en una democracia, y me gustaría preguntarte tu opinión, sino también en la formulación y la expresión de todo el conocimiento. Es decir, no solo del humanístico, sino también del científico, del práctico, Claro. del técnico. Sí, a ver, por partes también. En la formación de esa élite cognitiva, el reto está en conseguir que no sea únicamente una élite STEM. Que en esa élite podamos integrar pues, artistas, humanistas, un sector lo más amplio posible y lo más heterogéneo posible. Y eso en Alemania lo saben muy bien. Lo saben muy bien porque su gran tradición les permite entender el valor de pues que la gente que es capaz de generar ideas situarlas de manera que puedan tener un eco social. Entonces, por una parte, nos jugamos mucho a la hora de dar una forma compleja a la élite cognitiva. Segundo, lo que llamamos humanismo, a mí me gusta más llamarlo con un nombre antiguo como educación liberal. Sí. Es una educación liberal. La educación liberal es aquella que te permite remontarte de los requerimientos inmediatos del presente para desarrollar una visión teórica y no utilitarista sobre las cosas. Eso es lo que llamaban en griego la escolé, de donde viene la escuela,
es precisamente la educación de la persona libre que es capaz de detenerse a mirar. Es decir, eso en los pitagóricos contaban que a Olimpia, a los Juegos Olímpicos, acudían distintos tipos de personas. Unos a competir, otros a hacer negocio, que iban con sus puestos a vender cosas, otros como espectadores de los Juegos, y había otro tipo de personas que iban para ver, para ver. Y dicen los pitagóricos que estos eran los que se llamaban a sí mismos filósofos. Es el teorem, la teoría, pues que llevaba a algunos griegos a viajar por el mundo. Solón, el caso magnífico de Solón, que da las leyes a los atenienses y dice: aquí tenéis las leyes, como tenéis que obedecer a las leyes y no a mí, os dejo con las leyes y me voy. Y cuando llega a Persia, los persas le preguntan: ¿y por qué vas por los mundos? Pues porque quiero teorem, contemplar, contemplar. La libertad de la contemplación es el contrapeso al inmediatismo de la respuesta técnica, que es imprescindible. Es imprescindible y es necesario, pero necesita un complemento, y ese complemento es el teórico. Con respecto a la crisis del humanismo, creo que hay dos cosas que son interesantes. Primero, que la crisis del humanismo siempre indica una crisis de humanistas. Claro. Lo que tenemos es una ausencia clamorosa de humanistas. Y segundo, que lo que nos da, ¿qué es lo que nos da miedo en realidad en la crisis del humanismo? ¿Nos da miedo la crisis del humanismo o nos dan miedo los antihumanistas? Y entonces lo que entendemos hoy por humanismo viene a ser algo así como un antihumanismo. No sé si se me entiende. Sí. Busquemos una reacción antihumanista porque si no corremos el riesgo de aquello que decía Cánovas el primero, la ascensión vertical, ¿no?, de los bárbaros. Los bárbaros ya no vienen horizontalmente de más allá de las fronteras, sino que están ascendiendo a nuestra propia... lo estamos viendo, no hace falta más que ver la televisión un rato para entender lo que estoy diciendo. Entonces, ese antihumanismo, como todas las posturas que están solamente a la defensiva, en política y en cultura tiene todas las de perder. Como no seas propositivo, tienes la batalla cultural perdida. Pues yo creo que con esto ya hemos llegado a la hora que teníamos reservada para esta charla. Quisiera solo, para terminar, referirme... Antes has hablado de la educación liberal y en una entrevista que he leído contigo de hace poco citabas una palabra que me gusta mucho, que es apeirokailía. Hombre, claro. Apeirokailía, que también utilizó Leo Strauss en un discurso bastante conocido y que me gustaría que explicaras un poco así para terminar la charla. Sí, sí. Bueno, yo te tengo que decir que entre esos autores a los que uno frecuenta, y porque no podemos, yo al menos no doy para frecuentar a todos, uno tiene que buscar sus puertas de entrada al mundo del pensamiento, ¿no? Y esas puertas de entrada, pues, al menos en mi caso, son 4 o 5. Y después puedes conocer más o menos a los demás, pero aquellos con los que te consideras, digamos, en casa, pues son pocos. Uno de ellos, en mi caso, es Leo Strauss y su defensa de la educación liberal. La peirocalía es un término aristotélico que básicamente lo que quiere decir es la ausencia de las cosas nobles y bellas. Es el vulgar, pero por ausencia de esas cosas. Y lo que planteaba Strauss es que una de las funciones de la educación es proporcionar a las nuevas generaciones experiencias de lo bello, lo bueno, lo noble, lo justo, es decir, lo excelente. Si la diferencia aquí que tenemos que tener siempre presente es que los niños de las familias culturalmente ricas ya tienen sus vías de acceso a la belleza. ¿Las aprovecharán o no? Pero eso es otra cosa. Pero muchos pues van a la ópera, hacen viajes por el mundo, hoy cenan con el amigo de papá que es arquitecto y mañana con la amiga de mamá que es médico. Es decir, tienen posibilidades de trascender enormemente lo que es el mundo estricto hermético del niño culturalmente pobre.
el niño culturalmente pobre, como no le ayude la escuela a trascender su situación, ¿quién le va a ayudar? Claro. Pues muchísimas gracias, Gregorio. Ha sido verdaderamente un privilegio tenerte aquí con nosotros y charlar contigo sobre estas cosas tan importantes y esperamos poder volver a tenerte entre nosotros. Sí. Si puede ser de forma presencial la próxima vez, ya, de viva voz, ¿verdad? Perfecto. Y muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a todos vosotros por vuestra atención. Hasta la próxima. Un placer estar aquí, encantado. Gracias, Gregorio.